Reporte 100. Es martes de la mesa de análisis. Jesús Moreno Durazo y Norman Navarro por el teléfono, a distancia todavía por este creciente número de casos de COVID-19, pero ya vamos a recuperar otra vez la mesa presencial. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Qué gusto escucharte ya ahora, tú sí desde cabina. Buenos días a la audiencia, a Norman y a nuestros amigos que también nos sintonizan en Ciudad Obregón, a la orden. Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buen día, saludos desde acá desde Centenario. Sí, Norman, a ver si puedes quitarle la bocina, hablar directa, el altavoz, ¿sí? Para hablar directo, okay, para que se oiga más, se escuche fuerte mejor y claro. Sí, exactamente. ¿Cómo estás, Norman? Muy bien. Gracias. Espero que tú también. Sí. Bueno, el asunto de los asesinatos de periodistas en México sí nos tiene bastante preocupados. Hay un listado de 9 que realizó Artículo 19 el año pasado, 7 que también el Comité Internacional de Periodistas recopiló, en fin, 7 o 9. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. De estos 7 o 9, según la Organización de Protección y Defensa de la Libertad de Expresión, que se trate, dos fueron de Sonora. 2 son de Sonora, y en lo que va de 2022 ya han asesinado a 3 periodistas, 2 de Tijuana, Lourdes Maldonado el fin de semana y Margarito Martínez. También hace unos días, fotoperiodista de la Fuente Policiaca, y Lourdes Maldonado, periodista que le ganó una demanda a un medio de comunicación influyente de Baja California, propiedad del exgobernador Jaime Bonilla. Jesús. Bueno, Juan Carlos, todo un tema y no un tema reciente, que se ha agudizado en los últimos años, sin duda, pero mira, nada más así como para contextualizar un poco, precisamente ahorita que lo citas, Artículo 19, documenta del año 2000 a la fecha, es decir, en estas últimas 2 décadas, 148 asesinatos de periodistas en México. Y responsablemente, dice Artículo 19, es posible, el móvil es su posible relación con su labor periodística. De ese total, de esos 148, 136 son varones, 12 son mujeres. 47, nos dice Artículo 19, Juan Carlos, se registraron durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, y 28 van en el mandato actual del presidente López Obrador. Y ubica, por ejemplo, gobiernos como el de Javier Duarte en Veracruz, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó en noviembre del 2016, que ha sido, según esta organización, el más letal para los comunicadores, con 18 periodistas asesinados, incluyendo el caso aquel famoso del fotoperiodista Rubén Espinosa. Revisando el tema de Sonora, por razones obvias, hemos visto que en ese periodo, al menos Artículo 19 documenta el asesinato de 6 periodistas. Ricardo López, de Infoguaymas el año pasado, Benjamín Morales, de Noticias Yonoidag, también el año pasado, Jorge Miguel Armenta, de Medios Sobson, el 2020, Santiago Barroso, de Noticias en Red y de FM Río Digital, el 2019, Marcos Ávila, del Regional, el 2012, y Pablo Aurelio Ruelas, también del Regional, el 2011. Estos son los 6 casos de periodistas sonorenses asesinados que documenta Artículo 19. Por cierto, voy a abrir un paréntesis aquí. Hoy se está convocando a una movilización nacional a raíz del asesinato de la periodista antier en Tijuana, y veo las ciudades que se están promoviendo para la movilización, y lamento informar pues que no veo ninguna ciudad de Sonora incluida, al menos incluida en el flyer que está promoviendo la movilización. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Varios temas. El primero que yo podría apuntar así de bote pronto, salvo lo que ustedes comenten, es que
La figura de protección a los periodistas está muy rebasada en este país. Este mecanismo al que se acogen algunos colegas de ustedes, pues está muy rebasada por la escalada de violencia que sufre día a día el gremio. No hay recursos que alcancen, no hay recursos suficientes, y quienes evalúan el riesgo que corren los reporteros, pues no han evidenciado que no tienen la capacitación adecuada, por la que muchos profesionales pues se ven obligados, lo documenta el propio artículo 19, lo documenta el periódico El País, se ven obligados a refugiarse lejos de sus residencias o bien a la autocensura o a silenciar su trabajo. En México, según El País, el periódico El País, hay en la actualidad unos 700 periodistas bajo la figura del mecanismo de protección, que esto se puede obtener tanto de autoridades estatales, como bien sabes, o de autoridades federales. Y en el caso de Baja California, que es con el tema que tú abres la mesa, se han contabilizado más o menos unas 33 agresiones en promedio al año. El 2012 comenzó a operar este mecanismo de protección federal, que como bien sabemos tiene una junta de gobierno en la que participan, entre otras dependencias, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Gobernación, la Fiscalía y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo ahí la dejaría de saque para pasarle la palabra a ustedes. Sí, también un punto importante en el contexto del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, Norman, en Tijuana. Ella durante los últimos años visibilizó la precariedad laboral de los periodistas en Baja California, y de hecho, bueno, se presentó en una conferencia del presidente para decir que se sentía insegura, se sentía amenazada por el exgobernador Jaime Bonilla. En aquel entonces todavía no era gobernador, era senador con licencia, y quien sería candidato de Morena a la gubernatura de Baja California, es propietario de un medio de comunicación. En los últimos años denunciando la precariedad laboral de los periodistas en Baja California, y me llama la atención que ahorita la periodista Laura Sánchez Ley nos decía que la Fiscalía del Estado de Baja California ni siquiera ha confirmado si es una línea de investigación el conflicto laboral que tenía con esta empresa. Norman. Nunca se puede quitar una línea de investigación, ¿eh? ¿Perdón? Sí, a ver, se nos fue la primera parte de tu idea, ¿sí? Nunca se puede quitar una línea de investigación. Sí. Es demasiado pronto como para asegurar, y no estoy hablando en favor ni en contra de nadie. Simple y sencillamente una investigación tiene que ser eso, una investigación, tomar todas las hipótesis, todas las líneas y comenzar a trabajarlas. Obviamente el artero crimen de Lourdes Maldonado es un aviso de que el periodismo sigue en riesgo. Antes el principal riesgo era el gobierno federal, pero estamos viendo que hay diferentes gobiernos locales, diferentes poderes locales que están amenazando y siguen amenazando a la prensa en todo el México. No se puede quitar ninguna línea jamás, porque el primer problema que tiene este país en los asesinatos de periodistas es la impunidad. La impunidad es la que sigue hablando. En el recuento que hacía ahorita Jesús, hay por lo menos el caso de Santiago Barroso, sí recuerdo que no era una situación ligada a su quehacer periodístico, fue por un conflicto personal. Pero las investigaciones tienen que dar con todo eso. Y en el caso de Tijuana, tanto el asesinato de Margarito, que es también muy lamentable, que era un muy buen periodista, como el de Lourdes, muy aguerrida, y con este conflicto y el problema de la precariedad laboral que sufría con el exgobernador, con la empresa del gobernador Bonilla, pues también nos pone una realidad muy, muy cuestionable en México, que los empresarios de los medios de comunicación están tan metidos con las cuestiones políticas que de repente se hace una amalgama muy complicada, porque ya no sabes dónde comienza el periodista y dónde termina el político, y eso está muy mal, porque no puede ser borracho cantinero, como decimos de repente. O eres periodista, o eres político, o mejor no te metas a nada. No puede ser posible, porque además, aparentemente, esta era la principal denuncia de Lourdes Maldonado,
es que la empresa periodística del exgobernador Jaime Bonilla estaba evadiendo impuestos, no estaba pagando el seguro social, no estaba pagando obviamente el Infonavit y no tenía una nómina oficial. Esto no puede ser posible después de tantos años que el sistema de administración tributaria no haya revisado esta situación, a menos de que Bonilla estuviera protegido por alguien dentro del gobierno. Y no estoy hablando de la 4T, estoy hablando de años antes. O sea, el mismo PRI. ¿Qué pasó ahí? Es lo que se tiene que indagar, porque también está en otra parte, que quien quisiera golpear políticamente a Bonilla, manda a matar a Lourdes Maldonado. Ese es el otro lado de la moneda, pero sí es muy complicado. Tijuana es una ciudad muy complicada donde ya asesinaron también al Gato Félix, y todos los caminos ahí llevan al hipódromo de Jorge Cantón. Otra figura también muy cuestionada, que también fue político, que fue alcalde de Tijuana, pero que también está muy metido y muy relacionado con periodistas. Sí. Porque no podemos olvidar que el Gato Félix era muy amigo de Jorge Cantón antes de que el jefe de guardaespaldas de Jorge Cantón fuera y lo matara. Sí, el presidente López Obrador habló sobre el caso de Lourdes Maldonado. Voy a retomar lo que dijo esta mañana el presidente en la conferencia. En Tijuana he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia, lo que pasa que lo digo y parece como si no se escuchara. La diferencia, y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad. Anteriormente había relaciones de complicidad. Eso era el gobierno, una banda de malhechores. Ahora no. Entonces podemos investigar y llegar a fondo porque somos libres, y en este caso lo vamos a hacer y en todos los casos, porque seguramente ya ustedes han notado que aún con estos lamentables asesinatos, casi siempre, se detienen a los responsables. Es lo que dice el presidente. Por cierto, el presidente Jesús Moreno Durazo el viernes fue intervenido para un cateterismo y el fin de semana emitió un mensaje para informar sobre su estado de salud. Y dijo que había escrito un testamento político por si falleciera en el ejercicio de la presidencia. ¿Qué hay de fondo? ¿Por qué la preocupación del presidente ante la posibilidad de fallecer en el ejercicio de la presidencia? ¿Qué hay de fondo de esto? Yo creo que también vale la pena un poquito de contexto, Juan Carlos. O sea, lo que hemos visto en esas últimas horas relacionadas con el pronunciamiento del presidente de un testamento político es la capacidad que tiene López Obrador para que se hable de él. Primero fue el tema del cateterismo que le practicaron, desde mi punto de vista bastante mal comunicado por el vocero Jesús Ramírez. Y antes de que cundiera el pánico, a escasas horas después de su intervención en el hospital, el presidente suelta, efectivamente en un video, como bien dices, alguna de esas frases que luego vienen encriptadas y buscan, y yo subrayaría, y logran un objetivo, que es dominar de nuevo la conversación y sobre todo polarizar. Y eso fue lo que vimos. Sus detractores más duros, lo menos que dijeron de López Obrador es que era un megalómano y que dejaba sobre relieve una vez más su vena autoritaria. Por el contrario, sus seguidores valoraron las palabras del presidente y hablaron de su responsabilidad como un hombre de Estado. Y ahí está la clave, la polarización como regla. Y luego la comentocracia, pues entretenida tratando de descifrar los códigos discursivos de López Obrador, y en tanto la conversación pues está centrada en la ocurrencia más que en la importancia de fondo de los problemas que acusa el país. Nuevamente diría yo, si me permites la metáfora, Juan Carlos, el rey del sable dando muestra de su gran destreza, así sea recién salido del hospital convaleciente de un cateterismo que le practicaron. Sin embargo, a pesar de ese entorno, yo creo que vale la pena hacernos algunas preguntas. A ver, primero, ¿por qué tendríamos que esperar que el presidente deje un testamento político? ¿Cómo podríamos interpretar eso?
diría aquel, lo que el presidente quiso decir. ¿Es desdeñable en automático la idea de un testamento político? ¿Buscaría con ello el presidente, por ejemplo, garantizar lo que él considera es la marcha de la transformación de México si llegase a fallecer? ¿Qué tan vinculante es este testamento político? ¿Las tribus de Morena serían capaces de respetar la última voluntad de López Obrador, no estando él ya en este mundo? ¿Alcanzarían los preceptos establecidos en la Constitución para que el país transite con relativa calma si fallece el presidente en turno? Son algunas de las preguntas que yo me estuve haciendo en estos días a propósito de lo dicho por López Obrador, y así podríamos seguir haciéndonos preguntas. Sin embargo, y aquí sí quiero hacer énfasis, si me lo permites, por favor, es que no debemos perder de vista que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca con claridad en su artículo 84 lo que debería ocurrir si fallece un presidente en funciones. Y digo, cito textual rapidito el artículo 84. En el caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Quien ocupe provisionalmente la presidencia no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a 10 días, contados a partir del momento en que termine su encargo. Termino la cita, Juan Carlos. Norman. Pues coincido con Jesús. ¿Sí? ¿Sí, Norman? ¿Te escuchamos o te perdimos? El presidente, sí, obviamente coincido con Jesús, tiene una capacidad inmensa para tomar los titulares de los medios, incluso de la comentocracia, con frases obviamente muy bien estudiadas, porque no están dichas así nada más al aire. Pero básicamente tener un testamento para continuar la 4T, pues no es algo del otro mundo. Y bien lo dice, la Constitución manda. Obviamente habrá buenos deseos y buenas intenciones de que continúen sus ideas en caso de que llegue a faltar el presidente, pero eso no quiere decir que tenga que ser legalmente así o constitucionalmente así. Simple y sencillamente creo que por lo pronto tomaría las riendas Adán Augusto, el secretario de Gobernación, y el gobierno y el plan seguiría adelante. Obviamente no con ese hombre que tiene la capacidad de darle vuelta inmediatamente a los titulares. Y les recuerdo, cuando se sabe lo del cafeterismo, inmediatamente comenzaron a circular mucha información, desinformación, respecto a que estaba muy mal, que estaba muy grave, que ya no iba a poder con la presidencia, y comenzaron a mandarse muchos WhatsApp y mucha información por ahí, y que obviamente el presidente López Obrador tiene la capacidad de salir y reventar toda esa desinformación con una frase: tengo el testamento político de la 4T en caso de que ello falte. ¿Cuál es el testamento? Dijo que no lo iba a mostrar o no lo iba a decir, y obviamente deja la expectativa, pero se gana todos los titulares y se gana la comentocracia, como estamos en este momento tocando el tema. Así es. Yo no le daría más importancia que una frase y que una aclaración de parte de él diciendo que había salido bien de la intervención quirúrgica, que no duró más de media hora, que la revisión le dijeron a los médicos que estaba bien y que podía seguir trabajando. Y es todo. Sí. No hay por qué darle más allá. Pues les agradezco mucho, Jesús Moreno, Norman Navarro, por analizar ambos temas esta mañana. Estamos en contacto y nos escuchamos la próxima semana, si les parece, Jesús. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Saludos, Norman. Saludos a toda la audiencia. Con mucho gusto. Gracias, Norman. Saludos, un abrazo para todos. Hasta pronto.
Reporte 100.